para ahondar en la Sí, parte de los proyectos, finalmente la parte del préstamo de los materiales o nos tenemos que rebuscar nosotros con lo que tengamos. pues primero dígame qué cosas necesita, ¿cierto? O sea, Pero entonces sí hay posibilidad. sí, podemos ir mirando, si las cosas son muy complejas y no se pueden sacar de la universidad, pues obvio no, pero si son cosas que se pueden, pues como sean más baratas y eso, hay que mirar. Yo tengo que hablar eso Quizá con una con los directores del... fuente. ¿Será posible una Yo voy fuente? a averiguar, yo voy a averiguar. Ah, listo, profe. Una fuente de voltaje, yo voy a averiguar si no la pueden prestar. Ya, yo le aviso el viernes, de aquí al viernes le aviso. Bueno, muchachos, entonces voy a presentar. Espero que estén viendo mi pantalla. Sí, se está viendo. Bueno, ¿y cuál es la... Eh, Hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que fue el experimento de Frank Hertz. Ese experimento que se planteó a inicios del siglo XIX fue pues un experimento revolucionario en cuanto a que, perdón, a inicios del siglo XX. Fue un experimento revolucionario en cuanto a que pudo demostrar que la energía que absorbían los electrones en el interior del átomo tenía que ser unas cantidades de energía muy específicas para poder hacer que estos cambiaran de nivel de energía. Ahí fue donde se empezó a hablar de lo que la energía estaba cuantizada para la excitación de los electrones en los átomos. Eh, este experimento además sirvió para poder verificar que el modelo atómico de Bohr era válido. O sea, si no se toma en cuenta el modelo atómico que planteó Bohr para explicarlo, el fenómeno que pasa en este experimento, no hay otra forma de explicarlo. El experimento consistió en que ellos colocaron en un tubo de vacío un gas. En el caso de ellos, colocaron gas de mercurio. Colocaron una pequeña gota de mercurio y calentaron el tubo de vacío de tal manera que el mercurio se evaporara en el interior. En una de las placas colocaron un filamento caliente. Ese filamento caliente, cuando se calentaba, liberaba electrones del material, desprendía electrones del material. Y en el otro lado colocaron una rejilla a la cual le aplicaron una diferencia potencial entre el filamento caliente y la rejilla. Con este potencial, lo que ellos esperaban era acelerar los electrones que eran liberados por el filamento, darles una energía para que llegaran hasta el otro lado. Lo que pasaba era que en ese camino los electrones chocaban con los átomos del gas que estaba en el interior del tubo de vacío. Ellos lo que empezaron a hacer fue a colocar diferentes valores de voltaje en esta zona de aceleración. Y además agregaron una tercera placa a la cual le pusieron un voltaje que llamaron el voltaje de frenado. Entonces ellos decían, bueno, vamos a acelerar esas partículas con cierta energía desde el cátodo hacia el ánodo. Estamos viendo que estas partículas están perdiendo energía no, eso no lo vieron, perdón. Entonces vamos a llegar hasta acá y las partículas que lleguen con la energía suficiente para vencer este potencial de frenado llegarán hasta el ánodo y se podrá registrar una corriente en este amperímetro que colocaron ellos ahí. Entonces ellos se dieron cuenta que para ciertos valores de esta energía, de este voltaje que ponían acá, se presentaban unas reducciones muy drásticas en la cantidad de electrones que llegaban hasta el ánodo. O sea, las corrientes que detectaban empezaban a tener unas fluctuaciones muy grandes. Entonces ellos evidenciaron que
se presentaban unas caídas en unos puntos muy específicos de los voltajes. Ese fue como el resultado que ellos observaron. A medida que aumentaba el voltaje, la corriente que pasaba por este circuito se iba aumentando. Que aumentara esa corriente quería decir que habían menos electrones, eran menos los electrones que llegaban hasta la placa, y era como si algo estuviera dentro de este tubo frenando esa intervención de esos electrones contra la placa. Entonces ellos presentaron ese resultado. Vieron que estos picos se presentan en unos valores muy, muy precisos de voltaje para el material que tenían ahí adentro, que era el mercurio. Ellos encontraron que más o menos cada 4.9 voltios se presentaba un pico de estos en los que ya no había como suficientes electrones que llegaran hasta la placa de detección. Luego ellos asociaron esa energía con la longitud de onda que presentaba el espectro de radiación del mercurio, y se dieron cuenta que esa energía era exactamente la energía que liberaba el mercurio en forma de fotones en uno de sus espectros de radiación. Coincidía exactamente con una longitud de onda del espectro del ultravioleta. Entonces ellos lo que interpretaron de este experimento, o lo que se ha interpretado en este experimento, es que a medida que se le aumenta la energía, la diferencia de potencial entre la placa del cátodo y del ánodo, el electrón se acelera con mayor energía, recibe mayor energía para desplazarse hasta el otro lado. Cuando tiene la energía suficiente para ingresar a la estructura atómica del átomo de los gases en el interior del tubo, este electrón llegaba llegaba hasta el átomo, excitaba alguno de los electrones que se encuentran en los niveles inferiores del átomo y hacía que ese electrón subiera de nivel. Entonces ese electrón que venía con, por ejemplo, 2 electronvoltios, chocaba con un electrón que necesitaba solo 1 electronvoltio para subir de nivel. Le cedía ese electronvoltio, y cuando ya llegaba a la placa del otro lado, llegaba solo con 1 electronvoltio. Esa energía que absorbía el átomo luego se transformaba en un fotón. Cuando ya el electrón pasaba cierto tiempo y esa energía, y el electrón volvía a su orbital original, esa energía que tenía que ser para decaer en el orbital, la cedía al medio como en forma de un fotón. Y ese fotón llevaba la frecuencia que precisamente se esperaba que tuviera la radiación del espectro ultravioleta en el caso del mercurio. Mientras mayor es la energía de potencial que se le coloca entre las dos placas, mayor es la posibilidad de que ese electrón choque con mayor cantidad de átomos en el interior del tubo. Entonces empezaban a aparecer unas regiones en las cuales el átomo empezaba a chocar, a tener como más intervención con los átomos del gas. Y mientras más crecía, mayor era la pérdida de energía. Y era ahí donde aparecían esos picos que ellos observaban en la corriente. Acá tenemos unas animaciones. Perdón, me voy a devolver 2 diapositivas. También estos experimentos se han realizado con otro tipo de gases. Por ejemplo, en el caso del neón, la energía que se necesita provoca que esos átomos liberen fotones en el espectro visible, y en algunas ocasiones se observan estos
estas bandas lumínicas en el interior del tubo de vacío, mostrando que esos electrones están chocando con los átomos en esta zona, y cuando luego esos átomos recuperan su energía original, liberan parte de esa energía que recibieron en forma de fotones que se pueden ver en el espectro visible. Es un experimento muy, muy bonito, pues el resultado que da. Por ejemplo, acá, este es como un ejemplo de simulación. Le colocaron una energía de empuje a los electrones que salían de la placa, y ellos llegan y chocan cuando adquieren la energía suficiente para entrar a la estructura atómica, llegan y chocan con los átomos en el interior llegan con los átomos en el interior del tubo vacío, y esa energía, en esa colisión pierden esa energía, haciendo que ya parte de esos electrones no lleguen hasta la placa detectora. Entonces en esa placa detectora no se detectan como partículas chocando. Mientras mayor sea la energía, más posibilidad existe de que choque con mayor cantidad de átomos en el interior del gas. Entonces, vean que por ejemplo aquí hay unos que chocan con tres regiones. Esos que chocaron con las tres regiones perdieron tanta energía que ya no tuvieron la energía suficiente para llegar hasta la placa detectora. Pero hay otros que solamente chocaron contra dos átomos. Esos llegaron a la placa detectora con la energía suficiente para vencer esta potencial de frenado y tocar el detector. Ese es como el experimento que ocurre ahí. Esa energía, ese voltaje, se puede relacionar con la longitud de onda mediante la ecuación de Einstein, como la carga del electrón por el voltaje que se le aplicó en la aceleración, perdón, por el voltaje que cede en los, que el voltaje que le cede a los átomos puede relacionarse con la constante de Planck, la velocidad de la luz y la longitud de onda. Luego esa longitud de onda la podemos determinar despejando esta ecuación, y para el caso del mercurio, da que la energía que cede entre la energía que necesita para excitar los átomos en esos niveles de valencia es de aproximadamente 4.9 electronvoltios. Esta energía, perdón, es equivalente a 253 nanómetros en longitud de onda. En el laboratorio del Instituto de Física está este equipo que es para realizar el experimento de Frank Hertz, para verificar pues este experimento de colisión de electrones con los átomos del gas, pero allá está con el gas neón. Entonces, el experimento en el laboratorio se puede observar con las bandas de iluminación que se van generando a medida que se va aumentando ese potencial. Entonces, lo que hace el equipo es que calienta el tubo de tal manera que entre en un voltaje en el que los átomos del gas en el interior estén excitados. Además de eso, coloca una diferencia de potencial entre los dos terminales del filamento que va a liberar los electrones, y al mismo tiempo coloca una diferencia de potencial para el potencial de aceleración, que lo va colocando en una especie de rampa. Ahorita les muestro eso cómo funciona. Pero entonces lo que hace es que desde el punto de vista atómico lo que está pasando es que los electrones que entran llegan y tocan los electrones en el nivel S1, en el nivel 1S de valencia del átomo. En algunos casos, en la mayoría de los casos, le cede 18.4 electronvoltios al electrón, y hace que ese electrón salte desde el nivel S1 hasta el nivel 3P. En otras ocasiones, ese electrón puede ser únicamente 16.6 electronvoltios y
subir desde el nivel 1S hasta el nivel 3P. También existe la posibilidad de que suba a los otros dos niveles intermedios, pero según averigüé, la mayor probabilidad está en que esa excitación se dé hacia los niveles más altos de energía. Luego, cuando ya el electrón se dio esa energía y llegó hasta el detector, ese electrón que está en el nivel alto pasa a un nivel más bajo cediendo 1.8 electronvoltios en forma de fotón. Va descendiendo escalonadamente y va mandando fotones con esa energía, con esa longitud de onda específica en el espectro visible. En este caso, para 1.8 electronvoltios, más o menos se tiene que la longitud de onda es de 716, eso se encuentra en el espectro entre el rojo y el naranjado. Y por eso es que se observa esa coloración en el espectro de la frecuencia. Entonces nosotros lo que hicimos fue replicar ese experimento en el laboratorio. Hicimos un video pues, en el que se encuentran los datos para el tubo de neón y también propusimos un experimento que se encuentra en un simulador. Entonces les voy a mostrar los dos casos. Entonces en este video se profundiza un poco más en la teoría. Acá pues, se presenta más en detalle lo que pasa en el experimento. Eso mismo que les acabo pues como de explicar. Y se muestra el funcionamiento. Entonces, el equipo tiene varias perillas. Yo acá les voy a explicar algunas. Entonces, conecta este cable que es para controlar el tubo. En este cable viene colocada la fuente U1, que es la fuente que acelera los electrones que se liberaron desde el filamento caliente hasta la primera rejilla, que es el cátodo. Luego colocan el potencial U2, que ese potencial U2 es variable, lo colocan entre la rejilla 1 y la rejilla 2. Y el potencial U3, que es el potencial de frenado, que se coloca entre la placa detectora y la rejilla del ánodo. ¿Sí? Entonces, en esta perilla, el equipo me permite a mí visualizar los diferentes voltajes, el voltaje U1, el voltaje U2 y el voltaje U3 para mirar la configuración que tiene. Con la perilla de arriba se podía configurar el voltaje U1, que es el voltaje para darle una ignición a los electrones hasta la primera placa. Y con la tercera perilla se colocaba el voltaje de frenado, el U3. El U2 es un voltaje que se controla con esta perilla. Habían diferentes funciones para colocar ese voltaje. Entonces era desde un diente de sierras hasta una rampa o de manejo manual. El manejo manual lo colocaba uno con esta perilla, uno iba variando el voltaje con esta perilla. Entonces, este voltaje iba desde 0 hasta 9 voltios. Uno lo podía configurar entre 0 y 9 voltios. El voltaje de frenado entre 0 y 10 voltios. Y el voltaje de aceleración de los electrones iba entre 0 y 80 voltios. Lo que hace el equipo cuando uno lo coloca en la función rampa es que este voltaje lo va incrementando desde 0 hasta 80 voltios de manera progresiva. Con eso, entonces, el equipo va a empezar a medir la corriente que pasa por esta resistencia, una resistencia que ellos colocan ahí en el equipo para poder convertir esa corriente en voltaje, y ese voltaje lo reportan en esta conexión de acá. Esa conexión viene conectada
Ahorita creo que aquí arriba dice, ¿a cuál de los dos? Ya no, así, acá. El UA, este multímetro, está midiendo el voltaje que se tiene o sea, la relación del voltaje que se produce por la corriente de detección. Y este U2 sobre 10 representa la décima parte o sea, es el voltaje de excitación el voltaje de aceleración, pero dividido por 10. Es como para tener la escala desde 0 hasta 8 voltios no más en el multímetro. Entonces, lo que, lo que se hace es que se configuran los voltajes U1 y U3 hasta unos valores determinados, de tal manera que la curva se ajuste, ¿cierto? Entonces, nosotros estuvimos pues como probando los diferentes valores de voltaje para que nos diera una buena curva ajustada y resultó que el U1 debía ser 1.5 voltios para el caso del neón y el U3, ya se los voy a mostrar, el U3 era 6 voltios. ¿Eso por qué? El U3 es como perdón, es que ya no alcanzo a ver y ya no me acuerdo cómo fue. Sí, el U3, el U3 era 6 voltios, el voltaje de frenado para el caso del gas neón. Aquí puse a que registrara la corriente que estaba detectando el detector. Entonces ya lo que pasa a hacer es que se coloca en la función rampa esta, se coloca en la función rampa y a medida que el voltaje aumenta, entonces miren lo que va a pasar. A medida que el voltaje de excitación aumenta, la corriente también va presentando diferentes valores, pero hay unos puntos específicos para ese voltaje de excitación en los que esa corriente ese voltaje del detector se ve mayor, se ve más excitado. ¿Sí? Vean que también a medida que aumenta el voltaje, empieza a aparecer las bandas de luz en el interior del tubo. Entonces, por ejemplo, aquí se empieza a ver una bandita, ya aparecen dos de las dos veces que ha caído, y acá ya apareció la tercera. Empiezan como a ver varias bandas. Entonces, la idea es que ustedes vayan pausando el video, capturen estos dos datos, el del voltaje de excitación de los electrones y el voltaje el voltaje de detección en la placa y el voltaje de aceleración de los electrones. Con esos dos voltajes van a obtener esta gráfica, que es la gráfica de respuesta del, del equipo. Y basados en la ecuación que les había mostrado, deben detectar cuál es esa diferencia de potencial entre los picos máximos de la, de la gráfica. A mí me dio aproximadamente, para una parte me dio 16.18 y para otra me dio 18.7. Esos dos voltajes corresponden luego a una longitud de onda de 656 nanómetros que está todavía en el espectro del color rojo, que es el espectro que se estaba observando en el experimento. Entonces es como la parte del experimento es eso, es poder determinar esa parte. También propusimos una... Sí, Sí. hola. ¿Qué unidades está eso? ¿Qué parte? La... El, eso. Es esto.
Listo, este UA está en, a ver, yo me acuerdo. Acá están en milivoltios. Acá están milivoltios. Sí, el UA está en milivoltios. Y el U2/10 está en voltios. Ese está en voltios, ese está en milivoltios. Sí. Ese acá está en voltios y ese está en milivoltios. ¿Y qué está marcando el tablero, el rojo? El tablero, la Sí. corriente. La corriente. Este O dato sea, sería inicialmente, idéntico. Este dato sería idéntico al del UA. El UA es el voltaje que se mide por el paso de esta corriente en una resistencia que se coloca dentro del equipo. O sea, estos dos datos son el mismo para efectos prácticos. o sea, pero Sí, inicialmente usted lo tenía en voltaje. Sí, inicial, ahorita que nos dijo que sí, el sí, lo que pasa es que el de acá uno, frenadora, perdón, el de freno, ¿qué? si no, pues había mencionado ahorita que el de frenadora era 6. Sí, exacto. Lo que pasa es que esa 6 pantalla voltios. me permite a mí ver el voltaje el primer voltaje, el U1, me permite ver el U3, que es el voltaje de frenado, y me permite ver el UA o la corriente. O sea, entonces ya dependiendo de lo que uno quiera ver, acá lo puede colocar. Acá pues, es como un selector de qué valores quiero yo ver en la pantalla. Pero una vez uno configura el U1 y el U3 ya no cambian en todo el experimento. Eso se quedan fijos. Me repite, por favor, entonces el primero sería el voltaje para acelerar los electrones, El ¿cierto? El U1, U1. el voltaje para hacer que los electrones que se desprendieron de la placa entren hasta la región de aceleración, entren hasta la primera rejilla. El U2 es el voltaje que acelera entre la rejilla del cátodo y la rejilla del ánodo. Y el U3 es el voltaje de frenado para mirar cuáles electrones llegan con la suficiente energía para vencer ese voltaje de frenado y tocar la placa detector. Ah, bueno, o sea, ahorita, entonces, ahora que usted dijo que era 6, ese estaba marcando que el Sí, U3. sí, 6 era el U3. Ah, ya, o sea, desde ahí también se puede marcar los voltajes para uno, 2 o 3. En esta pantallita sí. Sí, acá era o sea, uno lo pone en el selector del U1 y entonces ahí ya puede ir configurando el U1 con esta perilla de acá, En este momento está marcando la corriente. el del U, ¿qué? El U2. No, Ah, la no, no. corriente, la corriente de detección. Sí, 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 sí. la corriente dada por el U3, la del detector. Sí, mira que, por ejemplo, cuando está la perilla en esta parte, es el U3, está mostrando 6 voltios. Pero entonces, Más atrás, sí. U hasta el milivoltios, eso es para anotar por acá. Sí, en el multímetro, sí. Y el U210 está en voltios. Ajá. Allá, y U210 me está midiendo Sí, o sea, como el U2 va a variar, o sea, el U2 está variando entre 0 y 80 voltios. Acá la salida, ellos en el equipo pusieron un amplificador reductor, pues un reductor de voltaje para que mostrara ese voltaje dividido por 10. Entonces, cuando en realidad en la máquina hay 80 voltios, acá mostraría 8 voltios. Entonces ya ese voltaje sí es importante porque es ese voltaje en el que nosotros vamos a tener, bueno, para tantos voltios es que se tiene el frenado.
nosotros tomamos ese valor multiplicado por 10. Exacto. Si el valor del multímetro se multiplica por 10. Y ese me está midiendo U2, ¿cierto? Sí, ese multímetro está midiendo U2, Y el que de es la el izquierda, voltaje de aceleración. de aceleración. Eso. Y es Y el, y midiendo, el, y el UA es el voltaje de las partículas que llega a la placa, es de detección. Ese es el que está detectando el sensor de corriente. U2 es el voltaje regulado. Sí, U2 es el voltaje de aceleración. O sea, Allá, U2, bueno, U2 es el voltaje que se aplica entre esta rejilla y la otra para acelerar los electrones. Y el listo. UA es la detección que hace esta placa del final por los electrones que vencieron a todos los otros átomos del gas y lograron traspasarle la energía de frenado y chocar contra esa placa. Sí, Sí, ya, gracias. listo. Acá en el simulador, entonces tenemos este simulador, está en la página del Canvas, en los módulos. Acá, simulador Frank-Hertz. En esta parte no se muestra. Pues para ingresar al simulador hay que loguearse en la página. O sea, acá le pide un login, pero pues es free, es un simulador gratis. También le pide que active el flash, o sea, es bastante pues complicadito de iniciar, pero cuando ya uno ya lo configura, pues la configuración tampoco es que sea tan difícil. Por acá uno le puede decir, en esta parte le dice que permita ejecutar el flash y ya sale esta ejecución. Entonces acá uno puede interactuar con eso, con esos, por ejemplo, con el voltaje del filamento. Entonces acá, por ejemplo, a medida que yo aumento el voltaje del filamento, eh, empieza a liberar partículas, ¿sí? Y a medida que yo voy colocando voltajes, ese sería el voltaje de aceleración, acá en la gráfica me muestra el, me muestra esa gráfica que se estaba viendo en la pantalla. Acá yo puedo cambiar entre neón y mercurio. Y acá puedo activar la gráfica en el PC, que el PC sería pues como esta gráfica de acá. Miren, en esta parte hay como una especie de zoom. Entonces yo con este zoom puedo mirar las diferentes configuraciones. Con este botoncito puedo cambiar lo que quiero visualizar. Entonces, por ejemplo, yo estoy visualizando U1, pero puedo visualizar eh, U2 o el voltaje U3. Sí, ahí puedo pues como mirar diferentes cosas. Y acá, eh, entonces, por ejemplo, para el neón, entonces miren que a medida que coloco un voltaje, por ejemplo, acá está en 2.5, me muestra las caídas. Sí, acá me va mostrando esas gráficas. Que a nosotros nos interesa es averiguar la diferencia de potencial que hay entre dos picos máximos. Eso representa, o sea, que con este voltaje, o sea, por ejemplo, cuando yo estoy acá en este máximo, es como si en este punto miren que los electrones están chocando con muchos átomos en el interior del gas.
Entonces ahí es como si estuviera chitando uno de los niveles de energía en una región del gas. Cuando ya llego y supero ese voltaje, y llego hasta el otro, se encuentra otra región. Entonces lo importante es medir la diferencia entre los dos máximos. Eso es lo que me da pues como el valor. El voltaje del filamento, lo que me cambia acá es como la cantidad de electrones que se liberan, entonces me muestra con mayor amplitud esa corriente de detección. Entonces por eso era importante pues ajustarla en el equipo, porque había un punto en el que nosotros aumentábamos mucho este voltaje y lo que pasaba era que la gráfica se saturaba inmediatamente, o sea, no mostraba ni siquiera un solo pico y ya se había puesto en el máximo de la resolución. Entonces había que reducirlo hasta un punto en el que se pudiera como detener una detección de esos, eh, de esos niveles de energía. Entonces la actividad consiste Esa parte la podría volver a repetir. O sea, ustedes, ¿qué calibraron para que se diera eso? Qué pena, no entendí ese pedazo. en esta parte. Sí, ajustamos el voltaje 1 y el voltaje 3. Con el ajuste del voltaje 1 teníamos, o sea, para poder llegar a obtener, yo le muestro por acá la gráfica ya, acá, para poder llegar a obtener esta gráfica con esta amplitud, tuvimos que empezar a ajustar un poquito los voltajes. O sea, si ajustamos muy, muy alto el U1, que era el voltaje que aceleraba los electrones hasta la primera placa, esto se saturaba de 1. Entonces acá llegaba y el voltaje se ponía en una línea recta acá en la parte superior del osciloscopio. Ya el equipo no podía detectar esos voltajes. Entonces ese U1 había que ajustarlo a un nivel de tal manera que me permitiera como tener esta parte. El U3 también hubo que ajustarlo de tal manera que me permitiera dejar que ciertos electrones llegaran hasta la placa, o sea, que la corriente pudiera volver a bajar. Si nosotros poníamos el U3 muy alto, no sé, toda esta gráfica se veía como una exponencial. Y si lo poníamos muy abajo, el U3, pues el de frenado, ya el potencial en la parte de abajo se saturaba en esta línea blanca, entonces ya no podíamos detectar como los picos en la parte inferior. Entonces, estos dos ajustes son como para poder mirar cómo nos ajusta la gráfica. En el simulador solamente se ajusta el potencial del filamento. Este acá está fijo en 1.5, no se deja mover, no se deja modificar. Pero si se pudiera modificar el efecto, ese sería que estos valles bajarían mucho más. Ese sería pues como el efecto. O sea, era simplemente ajustar, en este caso, pues como en el simulador, el voltaje que pasa por el filamento y el de la noda. Exacto, o sea, en el experimento se hacía eso. Y ya Como lo para, que como para definir un rango del voltaje de de aceleración ahí. excitación, exacto. Es, es- Porque ese voltaje de aceleración, el equipo lo va haciendo variar entre 0 y 80 voltios. Entonces, a medida que va cambiando el voltaje, la corriente que se detecta se va registrando acá, eh, en el eje Y. Entonces, ¿cómo le dijera? No es que el fenómeno me esté haciendo esta gráfica siempre, o sea, o que esto sea, bueno, es que no sé cómo explicarle esa parte. no, sí, pero A ya le ver, entendí. O sea, simplemente es, o sea, lo que le entendí es, o sea, si definiendo un rango adecuado, se logra percibir ese comportamiento. Si el rango es muy pequeño, se puede estar en una sí, no región. se notan los picos. Eso ya. Exacto, no se notan los. Exacto. Eso. Y los valles se ven es porque el voltaje se va acelerando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que si yo desde el inicio le colocara
digamos que 5 voltios, entonces yo siempre vería en el multímetro el voltaje correspondiente a la corriente que hay en este pico, pero siempre vería eso, no es que yo esté viendo esta gráfica. Esta gráfica sea es porque la máquina hace que ese voltaje cambie de manera lineal, hace esa rampa que se ve ahí en la gráfica. Entonces, muchachos, la idea es que con los experimentos del simulador y del video determinen esa energía de excitación que tiene los átomos en el interior, ¿cierto? En el caso del experimento de laboratorio con el gas neón y en el caso del simulador con el átomo de mercurio. Y la segunda parte es determinar la longitud de onda que predomina en ese espectro que radia, ¿cierto? Como que, bueno, ya sabemos cuál es la energía de excitación. Entonces, determinar la longitud de onda y verificar que sí corresponda con alguna de las longitudes de onda del átomo que está en cuestión, ¿cierto? Sea el neón o sea el mercurio. Esa es como la actividad, muchachos. No más. Y ya con eso terminamos. Preguntas, muchachos. Profe, entonces a partir de la próxima semana empezaríamos ya con correrían las 6 semanas de proyecto. Sí, 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 porque es que la idea es pues que para el 12 de diciembre ya tengamos todo el curso cerrado, ya evaluar todo, ¿sí? Entonces, mejor dicho, la fecha límite es ese 12 de diciembre para entregar el proyecto. Porque como el semestre se cierra el 19, entonces yo tengo que montar notas en esa semana y pues ya cerrar como el curso y presentar pues también el informe a los profesores de los directores del laboratorio y eso. Listo, profe. Y la práctica del efecto fotoeléctrico, entonces la va a correr hasta qué día. Eh, hasta el otro miércoles y esta también la va a correr otros días. Sí, no hay problema. Ustedes pues que conmigo eso no es mucho lío. Igual como me dijeron que para este fin de semana tienen parciales, entonces es mejor pues como que ustedes también hagan las cosas en su debido tiempo, ¿cierto? Que tampoco se presionen por estos laboratorios cuando tienen parciales que requieren como de más atención en cuanto a la parte teórica, ¿cierto? Bueno, profe. Sí, pues, yo no tengo dudas, no sé el resto. Bueno, muchachos, ¿qué les pareció? De momento no tengo dudas. Listo. Entonces, no, nos vemos el próximo miércoles. Sí, traten de preparar unas 2 o 3 diapositivas explicando más o menos qué es qué es lo que quieren hacer, qué requieren pues de equipos, a ver si son muy complejos, entonces de pronto replantear un cambio o mirar alternativas, ¿cierto? Pues también nos tenemos que ajustar a que no va a ser fácil que ingresemos a la universidad y tener pues equipos muy especializados, pero tratar pues de hacer algo bacancito también, ¿cierto? Bueno, muchachos, muchas gracias. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Gracias, profe. Profe, Bueno, hasta luego, hasta muchas luego. gracias. Hasta luego.